Bienvenidos un día más a su canal favorito donde exploramos los universos infinitos de las series de televisión. ¿Cómo están hoy? Espero que con mucha energía, porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me tiene absolutamente emocionado. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no de las que ya conocemos y amamos, sino de las que, según mis predicciones y basándome en tendencias, directores, actores y productoras van a arrasar en 2025. Si has oído bien, nos adelantamos al futuro para descubrir esas joyas ocultas que están a punto de convertirse en los nuevos bombazos televisivos. Así que si eres de los que les gusta estar a la última y presumir de conocer las series antes que nadie, este es tu vídeo. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarte a suscribirte al canal. Si te gustan las series, las películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, este es tu sitio. Dale al botón de suscribirte, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y únete a esta comunidad de amantes del séptimo arte. Y ahora sí, vamos allá con las 11 series turcas que dominarán 2025. Empezamos con una serie que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. Se llama, tentativamente, Sombras del Bósforo. De acuerdo, el título es provisional, pero la premisa es absolutamente irresistible. Imaginen un thriller psicológico ambientado en los laberínticos callejones de Estambul, donde una joven psicóloga se ve envuelta en una trama de intrigas, secretos familiares y crímenes sin resolver. La protagonista, interpretada por una actriz emergente que promete mucho, tiene un don especial: puede leer las emociones de las personas con solo mirarlas. Pero este don, que podría ser una bendición, se convierte en su peor pesadilla cuando descubre oscuros secretos dentro de su propia familia. La serie juega con el suspense, el misterio y la tensión psicológica de una manera magistral, con una fotografía impresionante que captura la belleza y el lado oscuro de Estambul. Si te gustan las series como The Cine o Mindhunter, esta te va a encantar. La siguiente en la lista es algo completamente diferente. Cambiamos de género y nos vamos al drama histórico con El Imperio Otomano renace. Sí, lo sé, suena a cliché, pero confiad en mí. Esta no es la típica serie de sultanes y harenes. Esta producción se centra en la reconstrucción del Imperio Otomano tras una devastadora guerra. Veremos cómo un joven sultán, interpretado por un actor ya consolidado, lucha contra la corrupción, la inestabilidad política y las amenazas externas para devolver la grandeza a su imperio. La serie se caracteriza por su rigor histórico, su fastuoso vestuario y sus espectaculares escenas de batalla. Pero lo más interesante es que profundiza en los dilemas morales y éticos del protagonista, mostrando su lado más humano y vulnerable. Es una producción ambiciosa que promete ser una de las series más caras y espectaculares de la televisión turca. En tercer lugar, tenemos una comedia romántica que sinceramente me tiene muy emocionado. Se llama Amor en el Café Turco. Imaginen esto: una joven diseñadora gráfica de Estambul, con una vida organizada y un novio perfecto, conoce por casualidad a un barista apasionado por el café turco y la poesía. A partir de ese encuentro fortuito, su vida da un giro de 180 grados. La serie es fresca, divertida y llena de encanto. Los diálogos son ingeniosos, los personajes son entrañables y la química entre los protagonistas es palpable. Además, la serie nos sumerge en la cultura del café turco, mostrándonos sus rituales, sus tradiciones y su significado social. Es una serie perfecta para desconectar, reírse y creer en el amor. Ahora, cambiamos de tercio y nos adentramos en el mundo del thriller político con Juego de Tronos en Ankara. Ok, el título es una broma, pero la serie es muy seria. Se centra en las intrigas y luchas de poder dentro del Parlamento turco. Veremos cómo diferentes facciones políticas se enfrentan por el control del país, utilizando todo tipo de artimañas, sobornos, chantajes, campañas de desprestigio. La serie está inspirada en hechos reales y muestra una visión cruda y realista de la política turca. Los personajes son complejos, ambiguos y moralmente cuestionables. Es una serie que te engancha desde el primer minuto y te hace reflexionar sobre el poder, la corrupción y la fragilidad de la democracia. La quinta serie que quiero destacar es una de ciencia ficción. Sí, ciencia ficción turca. Se llama Estambul 2077. La serie nos transporta a una Estambul futurista, donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero la desigualdad social se ha acentuado aún más. Veremos cómo un grupo de hackers rebeldes lucha contra un régimen opresor que controla la ciudad a través de la inteligencia artificial y la vigilancia masiva.
La serie es visualmente impresionante con efectos especiales de última generación y una estética cyberpunk muy cuidada. Pero lo más interesante es que plantea preguntas relevantes sobre el futuro de la humanidad, la privacidad, la libertad y el control tecnológico. Si te gustan series como Black Mirror o Altered Carbon, esta te va a sorprender. En sexto lugar, tenemos un drama familiar que promete tocarte el corazón. Se llama El legado de la abuela. La serie se centra en una familia que se reúne en una pequeña aldea de Anatolia tras la muerte de la abuela, la matriarca del clan. A medida que se preparan para el funeral, salen a la luz secretos familiares, rencillas del pasado y amores prohibidos. La serie es un retrato íntimo y conmovedor de la familia, la memoria y la tradición. Los personajes son complejos con sus virtudes y sus defectos. La serie te hace reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de los lazos familiares. Llegamos a la séptima serie, y esta es una de mis favoritas. Se trata de un drama judicial llamado El abogado del pueblo. La serie sigue la vida de un abogado idealista que defiende a los más desfavorecidos en los barrios marginales de Estambul. Veremos cómo se enfrenta a la corrupción, la injusticia y la burocracia para defender los derechos de sus clientes. La serie es un reflejo de la realidad social de Turquía, mostrando las desigualdades, la pobreza y la lucha por la justicia. El protagonista es un personaje carismático y comprometido, que se convierte en la voz de los que no tienen voz. La octava serie es un thriller de acción que te mantendrá al borde del asiento. Se llama Operación Bósforo. La serie sigue a un equipo de agentes secretos turcos que luchan contra el terrorismo internacional. Veremos cómo se infiltran en organizaciones criminales, desmantelan redes de tráfico de armas y protegen al país de amenazas externas. La serie está llena de acción, suspense y giros inesperados. Los efectos especiales son espectaculares y las escenas de lucha son muy realistas. Es una serie perfecta para los amantes del género. La novena serie es un drama romántico con un toque de misterio. Se llama La rosa escondida. La serie cuenta la historia de una joven que regresa a su pueblo natal tras la muerte de sus padres. Allí descubre que su familia guarda un oscuro secreto relacionado con un antiguo amorío y una misteriosa desaparición. La serie es una mezcla de romance, suspense y drama familiar. Los paisajes son preciosos y la trama te engancha desde el primer minuto. Ya casi llegamos al final, pero no por eso las últimas series son menos interesantes. En décimo lugar, tenemos una serie de época que nos transporta al siglo XIX. Se llama La Sultana Rebelde. La serie cuenta la historia de una joven noble que se niega a aceptar las normas de su época y lucha por sus derechos y su libertad. Veremos cómo se enfrenta a la sociedad patriarcal, defiende sus ideales y busca el amor verdadero. La serie es una oda a la valentía, la rebeldía y la lucha por la igualdad. Y por último, pero no menos importante, tenemos una serie de antología que explora diferentes aspectos de la vida en Turquía. Se llama Historias de Estambul. Cada episodio cuenta una historia diferente con personajes y tramas independientes. Veremos historias de amor, desamor, amistad, familia, trabajo. La serie es un retrato diverso y complejo de la sociedad turca, mostrando sus luces y sus sombras. Es una serie perfecta para los que les gusta la variedad y la sorpresa. Y bien, mis queridos seriefilos, esas han sido mis predicciones sobre las 11 series turcas que dominarán 2025. Espero que les haya gustado este recorrido por el futuro de la televisión turca. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que el tiempo dirá si se cumplen o no. Pero en cualquier caso creo que estas series tienen el potencial de convertirse en grandes éxitos. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te han parecido estas series? ¿Cuál te llama más la atención? Déjame tus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series.